Un fin de semana largo, vamos a relajarnos, vamos a nuestro móvil para aprender a hacer una huerta en maceta, que es lo que tenemos más a mano. Muy buenas tardes, Carla Ricciotti. Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, y acá tenemos todo esto como para empezar a ver qué es lo que se necesita para poder hacer una huerta en poco espacio, en macetas, para aquellos que no tienen un balcón quizá o tienen un balcón chiquitito y pueden armarse de una pequeña huerta, de empezar a tener condimentos orgánicos, ¿no es cierto? Estamos con Sonia, que es la dueña de este vivero, un vivero orgánico, y que nos estaba contando, Luciana, todas las bondades de las plantas, no solamente que son estas para cocinar, ¿no es cierto?, para comer, las plantas medicinales. Bueno, todo esto se puede hacer en maceta. Absolutamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Luciana, sí, es posible hacer la huerta orgánica en maceta, en patios, balcones, terrazas, paredes. Eso es lo que nosotros conocemos como huerta urbana. Y, digamos, para hacerlo y llevarlo adelante y que sea exitoso, hace falta un par de tips, ¿sí?, contando siempre con justamente los elementos fundamentales que son semillas, sí, o plantines. El punto de arranque puede ser de semillas o de plantines, ya directamente que están listos para trasplantar. Pero ciertamente hay que tener en cuenta que hay especies que sí o sí deben ser sembradas en siembra directa. Eso quiere decir que van a quedar desde la siembra hasta la cosecha en el lugar definitivo en la maceta. Sí. Es el caso del rabanito, la zanahoria, la rúcula, la chicoria o radicheta y la espinaca. Sonia, y después el resto sí, se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos realmente. ¿Cómo estás? Sonia, bueno, sos una gracias a ustedes por visitarnos. Técnica en floricultura de la Universidad de Buenos Aires y una especialista también en estas huertas en poco espacio, ¿no? Ciudad de Buenos Aires tiene poco espacio, sí, para que no tenemos patios, grandes patios, tenemos estos balcones. Plantín, ¿qué es un plantín? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo lo hago? Bien, plantín es lo que nosotros, ¿sí?, estamos comercializando en este tamaño, que es la planta en estadio juvenil, o sea, son plantas jovencitas, plantas niñas diríamos, porque, por ejemplo, este es un hinojo y vos te das cuenta que de pronto para formarse toda la planta como después la vemos en una verdulería, de pronto le falta desarrollo, claro, ¿no es cierto? Y este es el caso, por ejemplo, de una lechuga mantecosa, deliciosa. Ahora, ¿yo puedo armar el plantín en mi casa o tengo que ir a comprarlo en un vivero? Totalmente. Ah, ¿puedo hacer el plantín? No, vos podés. Por supuesto, claro, sí, claro, porque las otras especies que no son rigurosamente de siembra directa, por ejemplo, kale, lechuga, apio, verdeo, cebollas, brócolis, repollos, hinojo, apio, esas sí pueden pasar por este estadio que es de siembra, sí, como están estas chiquititas que crecieron acá, sí, después conforme va creciendo el plantín, tiene este tamaño y ya en este tamaño nosotros las podemos trasplantar ya en lugar definitivo. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en almácigo en siembra directa? Sí. Bueno, que cuando nosotros lo hacemos en un almácigo, en una huevera, en macetitas, podemos cuidarlos de una manera como más, digamos, personalizada, si valga la redundancia. Sí. Claro, claro. ¿Por qué? Porque cuando llueve mucho, de pronto vos podés entrar esos cajones o almácigos, claro, adentro de un lugar cubierto para protegerlo de las piedras o de claro, el exceso de lluvias. Y en el caso de las de siembra directa, ¿la siembra directa es en dónde? ¿Dónde se hace esa siembra directa? Esa siembra directa se hace ya en la maceta, en el lugar definitivo donde, claro, va a quedar. Supongamos que yo tengo esta maceta que tiene unos 25 o 30 centímetros de, sí, altura. Yo acá siembro unas semillitas de zanahoria y ya me aseguro que con esta profundidad de maceta, la zanahoria va a poder desarrollar bien sus raíces. Porque no podría trasladarla, porque la idea, Sonia, es que si yo siembro de manera directa la zanahoria en esa maceta, no conviene trasladarla a otro lugar, esa es la recomendación.
Es la recomendación y tiene un sentido. Resulta que se trata, junto con el rabanito y el nabo, la zanahoria, sí, de especies cuyo órgano que nosotros queremos cosechar es la raíz. claro. Y ese órgano, en una instancia de planta pequeña, es muy sensible. Claro. Entonces, cuando lo trasplantamos, ¿qué sucede? Se estresa la planta frente a esa señal de estrés. ¿Qué hace? En lugar de seguir creciendo normalmente, tiende a florecer para asegurarse la descendencia. Ah, qué interesante. Entonces eso. deja de crecer la raíz. Claro. Sí, la verdad que es maravilloso. Claro, maravilloso. claro, Y se un punto muy importante, protege Luciana. su supervivencia de otra manera, es decir, no crece la raíz, sino que florece. Absolutamente. Muy interesante. Absolutamente. En cambio, las otras especies toleran bien el trasplante. Claro. Entonces nosotros podemos tener un registro, un cuidado, una protección extra que no les podemos brindar lamentablemente a las que van en siembra directa, Claro. porque quedan a la intemperie. Recordemos que son todas plantas de exterior. Todas de exterior. Supongamos que yo tengo una macetita y quiero plantar una lechuga, ¿no? Y tenerla ahí, no Bien. moverla a un almácigo más grande porque mi balcón es muy chiquito. ¿La lechuga puede crecer toda su corta vida en esa maceta? Sí, hay requerimientos. Por ejemplo, especies como rúcula, espinaca, puerro y verdeo, de pronto con 20 centímetros de profundidad de maceta está fenómena. Sí. Y después hay otras especies como ser lechuga, remolacha, apio, hinojo, acelga, brócoli, kale, repollos, que mínimo requieren 30 centímetros de profundidad. Y después las otras, como ser tomate, berenjena, pimiento y zanahoria y nabo, que mínimo 40 para que tengan un amplio desarrollo y espacio a nivel de profundidad para poder desarrollarse bien, ¿no es Sonia, cierto? hablas de la profundidad y en relación a la amplitud de la superficie de esa maceta, ¿cuántas semillitas, Sí. no sé, de lechuga? Estoy pensando en la lechuga, de lechuga tengo que poner para que no quede invadida y se entorpezca el crecimiento. Tal cual. Bueno, mira, si tenemos idea de que cada semilla es una planta a futuro, en potencia, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que calcular qué es lo que nosotros vamos a consumir. ¿Por qué? Y porque muchas veces se entusiasman y ponen semillitas en el almácigo. Gracias a la naturaleza, germinan todas y después esa densidad hace que haya mucha competencia entre ellas, Claro. y que no puedan terminar de crecer bien. Claro. Entonces es conveniente para más o menos todo tipo de semillas una distancia de entre 3-4 centímetros, entre 2 y 4 centímetros, Bien. depende. ¿De qué depende? Del tipo de semilla. Claro. Y del espacio Hay que vaya a semillas ocupar. más pequeñas Claro, y semillas claro. más grandes. Sonia, ahora es verano, pero está haciendo frío, un frío que hoy está fresquito como a principios del otoño. Ujú. ¿Este es el momento, Sí. estos días, ese momento ideal para empezar una huerta de maceta? Sí, buenísimo tu pregunta, Luciana, porque hay que aclarar que como se está tratando siempre de plantas anuales o estacionales, en el caso de las hortalizas, hay que tener muy en cuenta el calendario de siembra. ¿Y qué nos indica el calendario de siembra? Justamente las especies que son de primavera-verano, por ejemplo, tomate, berenjena, pimiento, zapallo, pepino, sandía. De primavera-verano ¿sí? para Y sembrar, otras que- decís. Sí, claro, que esas se siembran si vos tenés un invernaderito o un lavadero donde entre luz y tenga buena temperatura, ya a partir de julio. Si no, si lo haces al exterior, en tu terraza, a partir de septiembre. Y las que son... Ahí de no otoño entendí invierno, algo, Sonia. que No entendí algo. A ver. La planta que me decís que es de verano la estamos sembrando en invierno. Quiere decir que la planta que puedo En el caso de- cosechar en verano, ¿eso sería? Claro, pero ¿por qué la sembramos en invierno? Porque le estamos ganando 2 meses Sí. a esa expresión que puede tener la planta. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros sembramos en julio los tomates o las berenjenas, ya para el mes de septiembre es un plantín de este tamaño. Ah, perfecto. En cambio, si yo arranco la siembra en septiembre o octubre, ya es como que, entre comillas, me perdí 2 meses. Claro, entiendo. Pero Cuando no decís está ni entonces bien el ni mal. calendario de siembra tiene que ver con una anticipación respecto de el mes o la estación en la que surge y se puede ya recoger, cosechar para comer. Sí, y más que una anticipación, es una guía porque te está indicando qué especies vos podés cultivar en primavera-verano, que las que te comenté recién, ¿sí? Tomate, berenjena, pimiento, Sí, sandía, melón, zapallo, esas sí son privativas, digamos, de primavera-verano.
pero también están las de todo el año, que son las lechugas, acelgas, remolacha, apio, hinojo. Y después también están las de invierno, que son todas las que te comenté de todo el año, más coliflor y espinaca. Y también, por supuesto, no nos olvidemos de las geniales legumbres, por ejemplo, habas, arvejas, lentejas. Sonia, ¿sí? el frío inusual de estos días, ¿confunde a la semilla, por ejemplo? ¿A la plantita en su crecimiento? Y la verdad, sí, honestamente la incidencia es poca. ¿Por qué? Porque justamente como vamos a estar sembrando especies que son para ser cultivadas durante todo el otoño e invierno, tienen cierta preparación. Es mejor para ellas estos días así fresquitos que si hiciera de pronto 35 grados de temperatura. Claro. Lluvia, sombra, ¿qué conviene tener en el balcón? ¿Dónde las exponemos? Bien, en el único momento del año que nosotros vamos a tener o a prestar atención al tema del sol, según tengamos sol de mañana, sol de tarde o sol de todo el día, es en primavera-verano. ¿Por qué? Porque es en esas dos estaciones donde realmente hay una diferencia entre lo que es el sol suave de la mañana y el sol fuerte de la tarde. En cambio, en otoño-invierno no, casi no hay diferencia. Por eso hay mucha más variedad de hojas que de fruto en otoño-invierno. ¿Por qué? Porque justamente las plantas de fruto, tomate, berenjena, pimiento y las demás que mencioné, requieren la energía y la temperatura del sol para poder generar estos frutos maravillosos. Claro. Sonia, regarlas. Tenemos que trabajar mucho para que la plantita siga su curso con vitalidad y felicidad y podamos comer una rica lechuga. Tenemos que ocupar, ¿es mucho trabajo mantener una huerta? No, no es mucho trabajo, no es mucho tiempo de dedicación, pero sí es a diario. ¿Qué quiere decir? Que depende de la cantidad o lo que vos estés manejando, de cantidad de macetas que tengas cultivadas en tu balcón, le vas a tener que dedicar más o menos tiempo. Lo cierto es que es una tarea diaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en primavera-verano, que hay pocas lluvias, mucha temperatura, las plantas se deshidratan, entonces sí, todos los días hay que regarlas. Muchas veces hay que regarlas todos los días. 2 veces al día, en algunos casos 2 veces al día. Y con respecto a ese tema te quiero dar digamos, una indicación que a veces está como soslayada, pero es muy importante. A ver. Cuando nosotros cultivamos en maceta cualquier tipo de planta, ya sea de huerta, ya sea aromática, ya sea medicinales, ya sea un jazmín, una rosa, un clavel, un ficus, es importante que, digamos, no... a ver, ¿cómo es? Que prescindamos de la tentación de usar tierra sola. ¿Y por qué te lo digo, Luciana? Tierra sola parece lo más orgánico del mundo, pero vos decís que no conviene. Y lo más lógico. Claro, y lo más lógico. Sí. ¿Pero por qué? Claro, pero ¿qué es lo que sucede? La tierra sola en situación de encierro tiene un comportamiento bastante negativo para las plantas, porque tiende a compactarse, a quedarse sin oxígeno, se deshidrata. A veces tenemos que venir con el cuchillo a romperlas y se nos dobla el cuchillo. Entonces, siempre que vayamos a cultivar plantas en maceta, sea cual fuere, exceptuando por supuesto cactus y suculentas, que son casos especiales, ¿no? Vamos a valernos de un sustrato. En este caso nosotros... Sí. También para las verduras es necesario. Justamente. ¿Por qué un sustrato? En este caso el sustrato que preparamos nosotros es totalmente orgánico y está compuesto por tierra, compost, humus de lombriz, turba y perlita. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros mantenemos los parámetros de calidad física a través de los poros de oxígeno que crea este material, la perlita, que es inerte, y también la parte de composición nutricional y de retención de agua. Entonces, una planta puesta en maceta con este sustrato ya tiene abastecido y asegurado los requerimientos de nutrición, de humedad y de poros de oxígeno. Bien. Y finalmente, Sonia, ¿cuáles son las pestes más comunes que atacan a la lechuga, por ejemplo, o el tomate en un balcón en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, las pestes más habituales son los pulgones en la familia de las crucíferas, que son kale, repollo blanco, repollo colorado, coliflor y brócoli. Y después tenemos, fíjate acá en el caso, que hemos tenido un enero muy seco y
muchas de las plantas de tomate y berenjena se han enfermado con una plaga que es la arañuela roja. Entonces, ¿qué pasa con estas plagas? Bueno, justamente tienen su poder de acción donde succionan la clorofila, o sea, la energía vital que tiene la planta. Para ello, como estamos en un vivero orgánico, nosotros tenemos el recurso de los insumos orgánicos para el cuidado de las plantas de plagas y enfermedades. ¿Puedo hacerlo en mi casa? ¿El insumo orgánico no uso? Entonces, ¿no voy a usar pesticidas? ¿Lo puedo fabricar en casa? Sí, ¿Cómo lo fabrico? Los insumos que... Claro, que nosotros probemos son orgánicos, ¿no? Desde el vamos, pero también vos podés hacer en casa un preparado casero, por ejemplo, en base a ajo. Pones a macerar unos 10 dientes de ajo en 1 litro de agua, lo dejas de un día para el otro en la heladera, lo filtrás y después a esa solución le agregás medio litro de alcohol fino. Entonces, de esa manera ya vos estás preparando un producto casero que sirve para combatir o para prevenir el ataque de plagas y enfermedades. ¿Tengo que rociar las hojas o la tierra? ¿Rociar las hojas o la tierra? Como es por contacto y tiene que pegarle al insecto, eso se pulveriza toda la planta. Bien. Y también nos valemos de las aromáticas, que en la huerta, para que sea equiparado y haya biodiversidad, se complementa mucho con el uso de albahacas, mentas, romero, tomillo, ¿sí? que tienden también a cubrir el espectro de los insectos que están volando por ahí. Y no nos olvidemos de las flores. No nos olvidemos de las flores, que en este momento estamos en una instancia crucial con el tema de los polinizadores, así que en toda huerta que haya flores, ya sea de florales, en este caso es el copete, que es la compañía ideal de los tomates y las berenjenas, como el caso también de las flores de albahaca. Siempre se van a venir las mariposas, se van a posar en las flores. Muchas gracias, Sonia, por esta... ayudan a la polinización. Bueno, vamos a aprovechar el fin de semana largo para iniciar nuestra huerta en el balcón con todos estos consejos. Muchas gracias, realmente. Yo los invito a que se animen, que no es difícil y que van a contar con todo nuestro asesoramiento y apoyo para que lo lleven a buen fin. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a un corte en la repregunta Noticias a Fondo, soñando con la huerta.